poquito diferente porque ellas ya lo han explicado perfecto cómo funciona. Y es un poco lo que muchos clientes me están trasladando, ¿no? La duda de ICO sí, ICO no, me viene bien pedirlo, no me viene bien pedirlo. Yo creo que lo ideal es dar un pasito antes, ¿no? Es ir un poquito atrás antes de formalizar un préstamo, ¿no? Y bueno, yo como analista que soy, lo primero que hay que hacer siempre es un buen análisis, ¿no? Un buen análisis de la situación. Y lo primero que yo me preguntaría es, habéis puesto un ejemplo además muy útil que es, necesito 10.000 euros, ¿vale? Si bien es cierto que pagar tan poquitos intereses es una financiación tan barata que eso siempre va a ser muy positivo, evidentemente, pero igual hay que plantearse realmente qué no he hecho para hoy ya automáticamente necesitar 10.000 euros, ¿verdad? Es decir, he hecho los deberes previamente porque si en algo creo que podemos contribuir ahora mismo es sobre todo a futuro. Es decir, ahora nos tenemos que ocupar de lo que tenemos, ¿verdad? Y probablemente una línea ahí pues lo que nos salve a muchos negocios o a muchas empresas, ¿vale? Pero tenemos que ver también las amenazas de estar financiándonos y no estar autofinanciándonos. Yo siempre le digo a mi cliente, digo, te vas a, os pongo un ejemplo real, ¿vale? Un cliente necesita 30.000 euros, le sale una cuota de 519, en este caso al 1,5, ¿vale? Y va a devolver unos 1.100 y pico euros en intereses. La cuota de intereses es bajísima, pero su radiografía financiera cambia radicalmente porque todos los meses voy a hacer frente a 519 euros, ¿vale? ¿De qué me está alejando hacer frente a 519 euros? Punto número 1, vámonos 5 años atrás. Si yo te hubiese propuesto aparta para ti, empieza a autofinanciarte y aparta para tu empresa, mejora tu tesorería a través del formato que quieras, 519 euros. Todas sabéis un poco cuál sería la respuesta, ¿verdad? Porque lo vivimos en el día a día. Sin embargo, ahora lo vamos a hacer obligados, ¿vale? Con esto, ¿qué os quiero decir? Que tenemos que ir más allá. Esta crisis no va a ser la última. Y los expertos dicen que esta pandemia no va a ser la última, ¿vale? ¿Cómo queremos que nos pille la siguiente? Si hoy puedo pagar esos 519 euros o esos 200 o la cuota que a mí me salga, ¿cómo habría cambiado mi vida si ahora mismo yo ese ejercicio ya lo hubiese hecho? Y además hay una amenaza que ahora mismo está como muy oculta y es, digamos, que dejo de lado toda mi planificación a futuro porque me tengo que ocupar de un problema del que en su momento no me he ocupado, no he previsto. Con vuestro permiso vamos a dedicar un minuto, os comparto pantalla, os he hecho un gráfico muy, muy sencillo. Vale, ahora me decís si lo veis, porque aquí lo vamos a ver súper claro. Mirad, esto es, una de las grandes amenazas es que retrasar, por ejemplo, que yo me esté planificando bien 5 años, que es lo que podría estar pagando un ICO, ¿verdad? ¿Cuánto me puede costar realmente? Fijaros, esta gráfica, ¿vale? Lo que viene a expresar es que si yo estoy pagando una nueva deuda, probablemente no esté planificando otros objetivos personales o de mi propia empresa, o probablemente la tesorería la esté descuidando, porque una gran parte ya va a comprometer el ahorro, ¿verdad? Miradlo, muy sencillo. A 20 años, ¿cómo me impacta? No sé si estáis viendo bien la gráfica, ¿sí? Sí, sí. Sí, vale. Perfecto. Lo que yo pago de intereses aquí no tendría casi relevancia, porque es verdad que 1.000 y pico euros en 5 años financieramente no es dinero. Pero ¿dónde estoy perdiendo realmente? En la pérdida de beneficio a futuro que yo estoy teniendo, ¿vale? Si retraso, por ejemplo, mi planificación 5 años, que se lo voy a dedicar a la deuda. Si lo vemos aquí, ¿vale? Y lo totalizamos, es decir, retraso 5 años, la diferencia son 41.278 euros que yo dejo de tener, digamos, a futuro. Si lo vemos, lo separamos del capital, serían en intereses, en este caso a mi favor, que es lo que produce la planificación, 29.278. Este probablemente es otro de los daños colaterales que muchas veces no nos paramos a analizar, ¿vale? He hecho el ejercicio a 5 años, un poco comparándolo lógicamente con esa duración de los ICOs, ¿vale? Quería hacer esta reflexión porque en economía a lo largo del tiempo te vas dando cuenta de que la mayor amenaza es una sola palabra, se llama mañana, ¿vale? Y ahora lo estamos viviendo.
Ahora nos ha tocado, es decir, ahora lo estamos viendo. Sin embargo, ahora sí que podemos evitar un poco lo que viene a futuro. Este resumen en números, yo siempre me acuerdo de la frase que decía Botín, igual alguna lo habéis oído, ¿no? Que decía, todo lo que no se dan cuenta son cuentos, ¿verdad? Y expresar nuestra vida en números muchas veces nos puede hacer ver las cosas un poquito más claras o de alguna manera invitarnos a reflexionar, ¿no? Ver las cosas desde otro punto de vista, ¿vale? Más allá de realmente qué situaciones o cómo voy resolviendo cada situación. No solo es poner parches, ¿no? Yo siempre le digo a mis clientes, tú para hacer un viaje, si pinchas una rueda, necesitarás una rueda de repuesto que va a durar, no sé, 30, 50 kilómetros, ¿vale? Pero necesitarás una buena rueda que haga todo el trayecto, ¿vale? Pues esto es, digamos, el análisis y la reflexión que yo invito a hacer. Cuando hablamos de gestión del miedo, aquí necesitaríamos muchísimo más tiempo, pero solo una reflexión muy sencilla. Nos da mucho miedo y esto de verdad, los que trabajamos en educación financiera nos da pavor, porque a veces nos da mucho miedo planificarnos, porque nos da miedo los mercados, porque nos da miedo que una entidad caiga, porque mil cosas, ¿verdad?, que impactan en nuestra cabeza. Sin embargo, cuando tenemos que endeudarnos, no sentimos el mismo miedo. Entonces ahí sí que me gustaría hacer esa reflexión de volver un poquito a la educación financiera, recordar la palabra, ¿no? Que la libertad financiera o la independencia financiera es el tiempo que yo puedo vivir sin generar ingresos. No es hablar de riqueza, no es hablar de millones, es cuánto tiempo puedo vivir sin generar ingresos. Y esta es mi reflexión, no me quiero dilatar mucho más. Muchas gracias a todas. Gracias. Bueno, me ha parecido eso interesantísimo porque probablemente haya mucha gente que piensa que con esto de que el Estado está detrás, pues oye, que al final no vas a pagar, ¿no? Es como decir, bueno, el Estado está detrás y nunca va a venir a cobrártelo, ¿no? Cosa que probablemente sea absolutamente falsa, ¿no? Si a lo mejor hay alguien que piensa que se puede transmitir esa idea, pero bueno, lo decía tanto Mónica como Raquel, ¿no? Son préstamos, aunque esté el Estado detrás, los va a recuperar sea como sea. Y bueno, en todo caso, si no los recupera el Estado, los recuperará la entidad financiera con la que lo hemos gestionado, ¿no? Bueno, hacemos un turno de intervenciones y voy a ir porque por el chat ya había algún comentario y entonces voy a respetar exactamente el orden de los comentarios. Creo que, si no me equivoco, había Ana Botas que hacía una reflexión. No sé si quieres, Hola. Ana. Hola. No, yo simplemente le matizaba a Mónica que el CIRBE es el registro del Banco de España en el que están todas las deudas con distintas entidades financieras o sociedades de garantía recíproca, no donde te registras porque tengas deudas. Y lo que piden es el estado del CIRBE de la empresa o del autónomo a 31/12/2019. Es decir, si una empresa, por las circunstancias que sea, ha dejado de pagar alguna cuota en enero, febrero o marzo de este año, su CIRBE a 31/12 puede estar ok para solicitar esta financiación. Vale, perfecto. Aclarado entonces. Carolina Pardo también hacía una reflexión sobre el escenario futuro. Nada, con lo que estabais hablando, porque me lo preguntaron un par de clientes también que están barajando la posibilidad de pedir los préstamos. Las preguntas que me han hecho estos días van todas dirigidas a cómo hacemos el proyecto de viabilidad. Si los que lo hicieron antes, porque acaban de abrir sus empresas, 2 de ellos el año pasado, claro, el escenario era completamente distinto. Ahora esta incertidumbre no sabemos qué es lo que va a pasar más adelante. Entonces, ¿qué me aconsejáis? ¿Qué les digo? Porque no pueden utilizar los mismos parámetros y bases que estaban utilizando hasta ahora. El que quiera abrir un negocio ahora o quiera continuar con el suyo, ni siquiera sabemos cómo vamos a tener que seguir con los nuestros propios, pues es decir, las distancias, las no distancias, si tenemos que invertir más en aplicaciones, en ordenadores, en productos de higiene que antes no teníamos en nuestras empresas. Entonces, no sé
qué Hola, decirles. mira, en el caso nuestro, a mí si me llegara a venir una empresa que se acaba de constituir o un autónomo y que no tiene referencias, pues a ver, un poco de referencias tienes en cuanto a, pues imagínate, yo, depende de la actividad, pero tengo que pagar 300 euros de alquiler todos los meses, pues calculas, pues más o menos, dependiendo del sector, cuánto tiempo creo que voy a tardar en salir para adelante. Es como una previsión de gastos que tú sabes que tienes fijos. No sé si me estoy explicando. Luz, más o menos, es una previsión. Entonces no es un proyecto de viabilidad como tal. Nosotros lo que pedimos es una hoja de Excel con una previsión de ingresos y gastos. Con eso es suficiente. Por eso, por ejemplo, en el caso nuestro, una persona, imagínate que no sea clienta, que no tienes conocimientos de ella y que quiere iniciar una actividad y que venga a tu banco, tú tienes que tener, hay una parte que es importantísima, que es la confianza y el conocimiento que tienes del cliente. Entonces, lo lógico es, pues tú, está claro que con alguna entidad, tú o quien sea, pues tendrás que plantearlo lo lógico en la entidad en la que te conoce, que tiene una trayectoria. Pero bueno, que todo es planteable, y para eso está el aval del ICO. Ya, Con una previsión de gastos es suficiente, una hoja de previsión de gastos. claro, pero lo que yo refiero En el IGAPE no tienes que presentar documentación y una previsión, Sí. Quiero decirte, una previsión. ¿Qué pasa? Que el IGAPE, al final, aunque tengas que pagar la comisión del aval y el hacerte socio, que es un 2%, que ese dinero te lo devuelven a la vuelta, se financia, y esto, quiero decirte, también estudias tu empresa, porque es importante saber planificar. Yo la empresa que presenté, pues calculé que podían caerle, tenía liquidez, ¿no? Pero una planificación entre 6 y un año, ¿no? Y bueno, esto preveyendo que estos meses la facturación caiga en una cuantía importante, un 70%, ¿no? Con sus gastos fijos. El problema es el tiempo y que se agoten, en el caso del ICO, que se agoten los cupos. Porque a mí es lo que más... Perdón, ¿Sí? en el caso de dos de los clientes que me hicieron la consulta, son dos dentistas autónomos con consultas desde hace 20 años que ahora se encuentran con un escenario que no saben tampoco cuál va a ser porque ellos van a tener que cumplir una serie de condiciones funcionales en sus propias clínicas. O sea, van a tener que adecuarlas a la nueva situación. Bueno, ellos y todos, evidentemente, pero bueno, hay sectores y sectores. Yo en mi despacho, pues es relativamente sencillo. Pero ellos, en cambio, no sabían cómo plantear ese proyecto de viabilidad porque tampoco saben qué tienen que adquirir. ¿Os dais cuenta? Y les apremiaba porque hay que pedirlos ya. Claro, Ellos llevan cerrados desde el 14. Tal cual, a ver, yo es la ventaja que le veo al ICO. Sí que es verdad que lo que dice Carmen es cierto, o sea, esto le tiene que servir a las empresas a que deben de hacer como un estudio de su empresa, de su negocio y de ver, o sea, pero esto ya tenía que haberse hecho antes sin que esto pasara. Y seguro que esto va a ser un aprendizaje enorme para que las empresas y autónomos a partir de ahora, y porque aunque no lo creáis, yo trabajé antes o tuve una gestoría, trabajo en banca, llevo 20 años y créeme que se les dice a la gente, pero la gente no te escucha, como IMA con la planificación financiera. Es que es la realidad. ¿Qué pasa? Que ahora estamos ante un problema en el que hay que salir y que nos va a servir como argumento para educar o intentar educar y que hará caso quien te haga caso. Ahora mismo el problema es que hay poco tiempo. No sé si hay mucho, sí que es verdad que ahí está el 30 de septiembre, pero nosotros no tenemos constancia de si ya los cupos se agotaron, porque claro, estamos hablando de que CaixaBank a nivel nacional, pues imaginaros cuántas operaciones se plantean diariamente.